Hola a todos y a todas, soy Gemma Segura, la directora del Máster de Neuromarketing, y os doy la bienvenida a un nuevo Alumni Talk. Existen diferentes claves para lograr una comunicación efectiva. Y para conocer cuáles son esas claves, tenemos a dos alumnis con los que vamos a conversar sobre este tema. En primer lugar, os quiero presentar a Javier Checa, actualmente es el director de comunicación de Openbank, y a Susana Sánchez, que es directora de marketing y comunicación en la cadena SER. Ambos son alumni del posgrado en marketing online. Bienvenidos a los dos y empezamos. Vamos a darles la bienvenida a Susana y a Javier para este nuevo Alumni Talk. Y vamos a empezar con la primera pregunta contigo, Javier. Explícanos brevemente, desde tu experiencia, desde tus vivencias, ¿por qué crees que es tan importante tener un plan de comunicación en cualquier organización? Bueno, Gemma, pues muchísimas gracias. Yo creo que al final es importante porque tan importante es el qué comunicas como el cómo comunicas. Y eso al final, como lo puedes tener claro, es como con un buen plan de comunicación. Nosotros muchas veces cuando a lo mejor vamos a la universidad y hablamos con alumnos de periodismo y les contamos, yo siempre al final lo que les acabo diciendo es que yo creo que todos llevamos un director de comunicación dentro, ¿no? Porque al final todos somos un poco directores de comunicación. Cuando uno suspendía un examen, por ejemplo, cuando era más pequeño y estaba empezando a pensar cómo se lo iba a contar a sus padres, ahí, aunque no lo supieras, estabas haciendo un plan de comunicación. Entonces, creo que al final es súper importante el cómo contamos las cosas. Esto al final, como lo plasmas, es en un plan de comunicación. Es importante porque creo que es importante el tener claro a quién nos estamos dirigiendo. Creo que es importante el conocer cuáles son los objetivos que queremos comunicar, qué es lo que tenemos entre manos. Por supuesto, al final, la mejor forma de estructurar todo esto, la mejor forma de tener localizado a quién estamos comunicando, el periodista final al que vamos a llegar, eso se hace con un plan de comunicación. Y luego, por supuesto, las distintas fases que lo van acompañando, el ir puliendo esos mensajes, el ir sabiendo cómo lo vamos a contar. Yo creo que eso al final es una cosa que es muy importante y tenerlo en la cabeza, créeme que es lo que yo creo que más nos rompe la cabeza año tras año, el saber qué vamos a contar y cómo lo vamos a contar, que eso es importante. Bueno, yo me quedo con lo que nos has dicho al inicio, ¿verdad, Susana? Todos llevamos una dirección o director o directora de comunicación dentro, ¿no? De una forma Sin u ninguna otra hay duda. momentos que aparece y sale. Sin ninguna duda. Qué bien. Susana, desde tu experiencia, desde esta amplia experiencia, ¿no?, en el mundo de la comunicación, los medios de comunicación, ¿cuáles dirías que son los moves más importantes desde la comunicación corporativa, teniendo en cuenta diferentes audiencias y teniendo en cuenta también el contenido, ¿no? Sí, gracias, Gemma. Bueno, encantada, Javier, de compartir esta charla contigo. Bueno, para mí, claramente, comunicar, o sea, es un ejercicio de mucha responsabilidad. Casi todo es comunicación, pero no todo comunica, ¿no?, en mi opinión. Entonces, bueno, lo primero, como comentaba Javier, es conocer a qué públicos nos dirigimos, pero también conocer qué quieres comunicar y cuál es tu propósito, porque eso también lo que te va a dirigir, ¿no?, es en todo lo que es tu estrategia de comunicación, no tan solo en esa relación que comentaba Javier con públicos de interés como pueden ser los medios, sino también con públicos que pueden ser o bien la opinión pública en general o el consumidor o cualquier otro tipo de asociación o organización. Creo que hay tantos canales ahora, hay tantos mensajes, hay tantas formas de consumo diferente que nos obliga a que la comunicación corporativa sea mucho más transversal, no tan omnicanal, ¿no?, y que pensemos siempre a quién nos dirigimos, pero también cómo queremos acercarnos y conectar, porque hoy en día hablamos de comunicación, pero también hablamos de conexión, ¿no?, porque esa conexión es la que nos permite que nuestro mensaje llegue, que empatice y que finalmente lleguemos a construir una relación con aquella persona o con el stakeholder al que nos dirigimos, ¿no? Creo que nos quedamos con dos palabras muy claras de lo que nos estabas aportando, ¿no? Esa conexión, el poder conectar con quien queremos comunicarnos, y algo que decías también, creo que muy importante, el propósito, ¿no?, el para qué quiero esa conexión, ¿no?, qué quiero conseguir detrás de eso. Javier,
desde tu punto de vista, desde tu experiencia, antes lo comentábamos con Susana contigo, ¿no? Experiencia ahora mismo en el mundo de la banca, pero con también experiencia en el mundo de los medios de comunicación, ¿en qué medida resulta actualmente necesario, yo creo que hasta imprescindible, ¿no?, aplicar storytelling en la comunicación corporativa? Ya. Bueno, a mí siempre me resulta un poco curioso el tema. Al final siempre intentamos hablar de palabras como storytelling o tal. Al final esto va de contar historias y al final los que somos periodistas además contamos historias. O sea, puedes contar historias desde una radio, desde un periódico o desde un departamento de comunicación corporativa de un IBEX, ¿vale? Pero al final es contar historias. Si las historias tienen personajes, empresas, productos, servicios que sean relevantes para la vida del día a día de la gente, que realmente sean cuestiones relevantes en su día a día, yo creo que ya tienes mucho ganado. O sea, porque si al final tú entre manos lo que tienes es algo que impacta en el día a día de la gente, pues sin duda ya tienes un gran trecho recorrido. En el caso de la banca, pues en el caso de la banca, todo el mundo al final potencialmente pasa por la casilla de la banca, necesita la banca y necesitan los bancos en su día a día. Creo que una de las cosas que, por ejemplo, una de las asignaturas que más nos esforzamos los bancos es porque se nos entienda, porque se entienda qué es lo que hacemos. Creo que, por ejemplo, en los últimos años hemos visto mucha labor hecha por temas de educación financiera, por ejemplo, y al final es una de las cosas que más tenemos que impulsar, el tener una comunicación clara, una comunicación que se entienda, que atienda a las necesidades del periodista y al final el periodista es correa de transmisión hacia un oyente, un espectador, un lector final. Yo creo que al final lo que no tenemos que perder la perspectiva es que nosotros estamos intentando comunicar hacia público final. Si los medios de comunicación son una correa de transmisión y si al final nosotros intentamos explicar de forma clara y somos concisos y honestos en la comunicación que hacemos, tendremos mucho camino ganado. Susana, ¿cuáles son las grandes diferencias entre comunicar al público en general, es decir, comunicar hacia afuera y comunicar hacia adentro, hacia las personas que forman parte de esa organización? Y si hay algo de lo que comentaba Javier que también quisieras comentar o aportar. Sí, bueno, apuntando solo lo que comentaba Javier, estoy totalmente de acuerdo con él. Hay un término que hace unos años ya se empezó a utilizar, que era el storytelling, que no es otra cosa que lo que comentaba Javier, pero añadiéndole experiencias, o sea que es exactamente lo mismo, pero añadiéndoles experiencias. Claramente yo desconozco tu sector, Javier, no tiene nada que ver, tú conoces bien el sector en el que yo trabajo, es un sector que, bueno, hablamos de información, de entretenimiento, cultura, eso ya tiene un plus añadido, esa complejidad que tú comentas, que requiere ese esfuerzo, nosotros por sí mismo ya, por nuestra propia negocio, ¿no?, por lo que somos, es mucho más fácil. Pero es verdad que bueno, contar historias no es fácil, porque no es fácil, no todo el mundo sabe contar historias, pero todos tenemos la obligación, todos los que estamos al frente de un departamento de comunicación tenemos la obligación de saber hacerlo, ¿no? Yo creo que hay muy buenos ejemplos en el mercado que son unas referencias clarísimas de cómo se sabe contar una buena historia, ¿no? De hecho, yo estaba pensando ahora en todo lo que ha ocurrido con el tema de Shakira, que perdonar que lo incorpore a la conversación, pero claramente es una buena historia, ¿no? Se ha contado muy bien, otra cosa es si estás o no de acuerdo con ella, pero es una historia que se ha contado muy bien. Bueno, volviendo al tema que decías de las diferencias, pues creo que las diferencias entre la comunicación interna y externa cada vez es más estrecha, de hecho prácticamente en muchos casos es imperceptible. Internamente claramente hay una comunicación que se tiene que controlar, que responde a unos objetivos o a unas decisiones corporativas, pero claramente al final, ¿quién se está convirtiendo en los grandes promotores, embajadores de tu marca externamente? Son los empleados. Yo me acuerdo cuando empecé a trabajar que hablamos del orgullo en la empresa, ¿no?, que era la comunicación interna para generar un sentimiento de orgullo. Pues yo creo que lo que más orgullo le puede generar a una empresa hoy en día es que sea tu propio trabajador, tu propio colaborador, el que es capaz de trasladar pues la promesa de tu marca, de tu producto, trasladar los valores de tu compañía. Entonces creo que cada vez esa línea es más estrecha y en ese sentido, claro, todos los responsables de comunicación interna y externa tienen que tener claramente una unión para que, bueno, que la comunicación sea lo más coherente posible y en muchas ocasiones única.
significaría, y esta sería una pregunta para ambos, significaría Ujú. que al final esa historia debe ser la misma. Con matices, ¿no? No sé qué opináis, con algunos Bueno, matices a veces, pero podría ser, ¿no? Bueno, yo creo que más que ser la misma, yo creo que debería estar bastante alineada. Yo coincido totalmente en lo que dice Susana y además estoy muy de acuerdo con ello. Yo lo que sí que creo es que hay un punto cuando haces comunicación externa, tú te puedes encontrar un público heterogéneo. No terminas de entender 100%, pues hay mil intereses que puede haber. En comunicación interna, al final, tú tienes un grupo de personas que tienen un interés común, que es que están trabajando, están remando en una causa común, que es tu empresa y sacar adelante tu empresa. Ese sentido de pertenencia, ese buscar ese interés común, el que pueda haber, lo que tú decías, al final son prescriptores de tu marca. Y en una gran empresa podemos estar hablando de miles de personas que sean prescriptoras de tu marca. El cuidar ese punto, el conseguir encontrar a través de comunicación interna unas raíces comunes, unos nexos, yo creo que ese punto es al final muy importante y al final creo que tanto externa como interna acaban alineándose en los mensajes y bueno, pues que nos encontramos con ejemplos como el ejemplo más claro que se me ocurre podría ser que el empleado no se acabe enterando por las noticias de la prensa de lo que tú estás haciendo, tal. O sea, hay un problema si al final se entera primero un periodista de fuera de la organización que tu propio empleado. Que pasa muchas veces en muchas organizaciones, no es algo Sucede. anecdótico ni aislado. Para acabar, me gustaría plantearos más que una pregunta, es una propuesta, ¿no? Y es, si tuvierais que dar algún consejo, directores de comunicación de cualquier tipo de organización, directores, directoras, ¿no? Si tuvierais que darles algún consejo de cómo pueden mejorar, que sea más efectiva esa forma de comunicar, ¿qué les diríais? Venga, dispara, Susana. Venga, Susana, vamos a hacer una lista. Más efectiva. Bueno, yo creo que es que no hay una fórmula exacta, ¿no? Yo creo que hemos hablado de públicos, ¿no? Hemos hablado de mensajes, hemos hablado de canales, hemos hablado de propósitos, hemos hablado de planes. Yo creo que, y aún así con todo esto, en ocasiones estamos en situaciones de crisis, ¿no? que tenemos que manejar, ¿no? Pero yo creo que sin duda todo lo que hemos hablado tiene que formar parte de todo proceso comunicativo en cualquier compañía, pero es verdad que las compañías ya hablamos ahora de personas, ¿no? Hablamos de lo que aportamos a la sociedad, ¿no? Hablamos de sostenibilidad. Entonces, todo eso que hemos hablado tiene que tener sin duda ese foco no tan solo del usuario, pero también, o del consumidor, pero sino ese componente humanista, ¿no? Y de empatía que es imprescindible para crear esa comunidad que sea algo realmente genuino, ¿no? Y yo creo que todos los que nos dedicamos a esto, bueno, por lo menos en mi caso, realmente es lo que persigo, ¿no? Javier. Ya a lo mejor pondría sobre la mesa, además de lo que ha dicho Susana, que es que también estoy totalmente de acuerdo, yo pondría a lo mejor dos cosas. Por un lado, yo creo que hay un punto que es ser curioso. O sea, tú puedes hacer banca, puedes hacer energía, puedes hacer medios de comunicación, pero al final creo que la curiosidad te abre muchísimas puertas. Creo que lo que deberíamos pedirnos, o por lo menos yo es lo que animo muchas veces a mi equipo a que haga, es que conozca qué productos tenemos, qué servicios tenemos, qué está haciendo la competencia, cuáles son las prácticas y los casos de éxito que a lo mejor han podido hacer competidores directos nuestros, cuáles han sido posiblemente errores, hablar mucho con compañeros que están en el mismo sector, en distintos sectores. Al final creo que la curiosidad es genial te abre muchísimas puertas y te suma muchísimo. Y luego también el tener un punto no sé, de mente abierta, ¿no? El otro día, por ejemplo, hablábamos tú decías antes el ejemplo de Shakira, a mí se me ocurre, por ejemplo, el ejemplo de cuando Messi dejó el Barça. Cuando Messi dejó el Barça, no sé si esto es bueno o malo, o si habla bien o mal de la profesión, pero no concedió ni una sola entrevista a ningún medio de comunicación. Pero sin embargo, sí se la concedió a una persona, un creador de contenidos, a un youtuber súper popular, a un influencer. Entonces, creo que al final es un poco también lo que antes ha dicho Susana. Antes a lo mejor había una relación que tú para comunicar tenías que estar en un medio. Ahora no necesariamente tienes por qué ser parte de un medio. Tú puedes tener un canal de YouTube con muchísimo alcance, puedes estar en Twitch
puede ser influencer, creo que tenemos que estar dispuestos a entender que ahora se puede comunicar de muchas maneras y que tenemos que contemplar todas esas maneras para hacer un buen plan y una buena estrategia de comunicación. Y para eso hay que tener la mente abierta. Han aparecido muchísimas palabras, además, en esta última propuesta que os lanzaba, ¿eh? Muchísimas gracias a los dos y a vosotros. Voy a ver si he sido capaz de recoger una parte de la esencia de lo que nos habéis compartido, ¿no? Y lo voy a hacer con palabras, con esa frase que nos aportaba Susana al inicio, ¿no? Que es que casi todo comunica, pero no, que casi todo es comunicación, pero no todo comunica, ¿no? Me ha gustado muchísimo, eso junto con que todos llevamos un director o una directora de comunicación dentro. Dicho eso, palabras que creo que tienen mucho sentido con eso, ¿no? Comunicar de manera efectiva. Hablabais del multicanal, la transversalidad, el mirar a los ojos. No lo habéis dicho con esas palabras, pero a mí me ha llegado así, ¿no? El mensaje claro y conciso, el tener en cuenta el contexto, un reconocimiento claro para poder conectar, ¿no? La empatía, la escucha, la mente abierta. Las preguntas. Vosotros, fijaros que de una forma u otra ibais siempre, tenemos que tener claro esto, tenemos que tener claro aquello, ¿no? Cómo nos hacemos preguntas que nos puedan llevar a esa efectividad. Y para cerrar, curiosidad, genuinidad, confianza, transparencia, honestidad y impacto. No sé si os parecen adecuadas, si nos podemos quedar con ello para cerrar. Fantásticas. Ha sido Perfecto. un placer. Muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias también a ti, vosotros, Susana. muchas gracias. Y a toda la comunidad Alumni. Muchísimas gracias por estar siempre ahí, por habernos escuchado. Y nos vemos en el próximo Alumni Talk. Hasta pronto.